Cholila. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas ante esta suerte de inacción que viene mostrando el gobierno y de recortes presupuestales o de su ejecución en materia de combate a estos incendios que ya se han vuelto habituales año tras año. En ese marco, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina emitió un informe muy interesante porque clarifica varios puntos respecto a lo que está sucediendo, no solamente con las causas que llevan a que estos incendios se vuelvan algo habitual, sobre todo en los veranos, sino también en las políticas del gobierno y en otras causas que existen que dificultan el combate a estas catástrofes. Para dialogar respecto a esto estamos en comunicación con Sofía Nemenman. Sofía es la codirectora ejecutiva de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Sofía. Teníamos interés en conversar con ustedes respecto a este informe que publicaron en las últimas horas respecto a lo que ustedes denominan megaincendios y un fenómeno multicausal. ¿Cuáles son las causas que llevan a estas catástrofes ambientales, sobre todo en el sur del país? Bueno, por un lado, y en principio, digamos, me parece importante que se le esté dando espacio a abarcar, a abordar esta multicausalidad, que la verdad es que es compleja. Lo cierto es que estamos en un contexto en el que la frecuencia de los incendios está aumentando en el noroeste de la Patagonia, es evidente para todas las personas que vivimos acá. Yo estoy ahora en la localidad de Bariloche. Y lo que nos vienen diciendo científicos técnicos desde hace años es que hacia finales de siglo esto podría, la frecuencia de incendios en la región podría cuadruplicarse si seguimos en este camino en términos de calentamiento global y demás. Y la verdad es que lo que abordamos desde el informe, pero también, digamos, nuestro posicionamiento desde la asociación en este sentido tiene que ver con que hay una parte que está en el orden de lo evitable, hay una parte que está en el orden de lo inevitable. En principio no vamos a resolver nada si partimos de una base, digamos, negacionista. De negación del cambio climático. Claro, de un hecho evidente, y es que el clima en la Patagonia viene cambiando. Eso ustedes, vos que vivís ahí, o por lo menos que estás ahí, lo percibís. ¿Se notan los cambios de temperatura, los cambios en los vientos? ¿Qué es lo que se puede percibir, si hay algo que se pueda percibir de manera, digamos, en la vida cotidiana, más allá de los incendios, digamos, ¿no?, de este cambio climático? ¿Ven cambios también en el tema de derretimientos de glaciares, en el tema de las nevadas en cuanto a su intensidad o no? Sí, totalmente. De hecho, este último año, el 2025, fue un año súper seco en la región. Nuestra temporada húmeda, que es el invierno, que en general es una época nevadora en Bariloche. Bariloche es conocido por su invierno, y la verdad es que este año fue prácticamente inexistente. Es como si se hubiesen desdibujado las estaciones del año. Y la verdad es que esto es un proceso que viene de años. Nosotros nos damos cuenta en la vida cotidiana porque hay más sequía, porque hace más calor, pero lo cierto es que si uno va a investigar el bosque, a medir el bosque, esto es evidente hace tiempo atrás, no solamente desde que nosotros llegamos registro. Y por otro lado, la verdad, un fenómeno particular que antes no existía en la región y que es el aumento de frecuencia de tormentas eléctricas durante el verano. Mirá. Esto cualquier persona que vive acá desde siempre, históricos de la zona, te dirían que acá no hay rayos, y ahora hay. Claro, es algo muy curioso. Después hay otra cosa que lo vengo escuchando reiteradamente y me gustaría consultarlos a ustedes como especialistas. Lo que nos decían algunas personas es que tienen mucha influencia también en la rápida expansión de estos incendios, la sustitución del bosque nativo por plantas exóticas, en este caso los pinos, que digamos que durante el desarrollo de los incendios son un verdadero peligro, digamos, no solamente porque arde muy fácilmente, sino porque las piñas actúan como verdaderas granadas, digamos, en medio de la vorágine. ¿Esto es así? ¿Influye que se hayan cambiado los bosques nativos por pinos? Absolutamente, y la verdad es que hoy ya estamos en una instancia en este sentido en el que no queda otra que tomar acción
porque ¿qué dicen los científicos? Lo que dicen es que el pino tiene una buena relación con el fuego, es decir, hay un incendio, las piñas, tal como vos decías, explotan, dispersan su semilla, vuelven a crecer con el territorio quemado, no tienen ningún problema. Quienes no tienen esta frecuencia de incendios en su naturaleza son los bosques nativos del bosque andino patagónico, en nuestro caso. Entonces lo que termina ocurriendo es que cambia la frecuencia de incendios en la región y no le da el tiempo suficiente al bosque nativo, para regenerarse, para recuperarse, con lo cual el que termina ganando la pulseada después del incendio vuelve a ser el pinar, y esto termina retroalimentando, digamos, un círculo vicioso de incendios en la zona. Uh-huh. ¿Y cuánto influye también para que estos hechos sigan ocurriendo, que convivan, que colinden viviendas particulares o algunas pequeñas producciones con estos lugares de vegetación exuberante y difícil de controlar en el momento de un incendio? ¿Eso también es una de las causas que tiene influencia en el desarrollo de estos incendios? Sí, la verdad es que un gran porcentaje de las causas de incendios son de origen antrópico, es decir, generados por el hombre, con lo cual hay que tener en cuenta que en la medida en que más crecen las poblaciones hacia la vegetación, hacia el bosque, lo que diríamos ganándole terreno al bosque, aumenta la superficie que está, más expuesta a producir un incendio. Nosotros llamamos estas áreas de interfase, son las áreas donde conviven la vegetación y las viviendas, y la verdad es que es el lugar donde empiezan los incendios. En general, salvo un incendio por rayo, los incendios empiezan en interfase. Uh-huh. Con lo cual no es solamente el crecimiento poblacional, sino también la falta de planificación, teniendo en cuenta que nosotros hoy en día somos una región que durante todos los veranos se prende fuego. Digamos, esto ya no es una casualidad, un año sí, el otro veremos. Todos los años hay mega incendios en la región. Uh-huh. ¿Cuánto, dentro de este abanico de situaciones que llevan a como vos decías, a la cotidianeidad casi de los incendios en la Patagonia, qué influencia o qué importancia tiene que el gobierno haya resuelto traspasar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego al área de seguridad y la haya sacado de un área ambiental? ¿Tiene influencia eso? Que el fuego se tome como un tema de seguridad y no como un tema ambiental. Al menos influye en lo que puede ser la prevención? Influye directamente, porque lo cierto es que si uno piensa en un crimen, ¿cómo se previene un crimen? Uno puede tener educación, puede tener, ni me metería en esa problemática, pero no es para nada la política que uno podría adoptar frente a un problema ambiental. Si uno está frente a un crimen, bueno, obviamente no va a llamar a un biólogo para ver, sería ridículo, con lo cual lo que termina pasando es que al desligar la problemática de incendios de su profunda raíz ambiental, lo que termina sucediendo es que estamos condenados a tener un sistema reactivo, condenados a apagar incendios. En un momento histórico, a nivel global, porque esto no es únicamente en Argentina, en un momento histórico en el que los mega incendios, cuando adoptan cierta magnitud, no se puede hacer nada. Con lo cual estamos condenados a ver lo que estamos viendo. Si nosotros no tenemos la posibilidad de abordar esta problemática como el problema ambiental que es, desde las múltiples aristas que tiene, desde la complejidad que tiene, entonces de alguna u otra manera estamos condenados a vivir en este infierno verano tras verano, porque la verdad es que yo esto es algo que vengo remarcando mucho. Nosotros estamos viviendo en alerta en la región. Yo vivo acá en Bariloche, hoy pasó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que es el SPLIF, por la puerta de mi casa porque había un incendio a 5 cuadras. Estamos viviendo en estado de alerta permanente. Todo el tiempo. El gobierno nacional, que como decíamos decidió correr de alguna manera del manejo del fuego a los especialistas, a los ambientalistas, también, ha tomado la decisión clara de recortar fuertemente los presupuestos y subejecutar ya esos escasos fondos, pero además en lugar de encontrar una solución de fondo, para esta problemática, lo que trata de encontrar es un responsable a través de un chivo expiatorio con acusaciones prácticamente que las podríamos calificar de racistas. Sin ningún tipo de asidero señalan que la responsabilidad es del pueblo mapuche, por ejemplo, y ustedes lo habrán escuchado. ¿Tiene algún tipo de asidero esto?
¿Alguna vez han detectado que alguna comunidad indígena de la zona se dedique sistemáticamente o no a prender fuego a los bosques? La verdad, de ninguna manera, y lo cierto es que lo que sí queda claro, y sobre todo, digamos, este año en particular, lo que sí queda claro es que hay un absoluto interés en correr de la mesa de opinión, digamos, correr del debate público lo que realmente hay que hablar en esta circunstancia, y es dónde están los responsables de preparar un territorio para lo que era un secreto a voces, digamos, para lo que todos los técnicos y científicos venían diciendo que iba a ocurrir. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado en las condiciones en las que la provincia de Chubut llega a la temporada de verano? Y en ese sentido, digamos, el intento por culpabilizar, por ir a buscar rápidamente un culpable, digamos, el culpable de todos los males, básicamente el intento es simplificar la problemática, lavar responsabilidades y seguir con otro tema, digamos. Y queda claro que ese es el intento porque rápidamente al incendio, por ejemplo, que comenzó en Puerto Patriada, lo dieron por contenido en un momento en el que los brigadistas nos decían que no estaba contenido de ninguna manera, y el gobernador llamó al turismo a volver. Y está claro que la zona necesita reactivarse económicamente porque un incendio tiene impactos, digamos, en múltiples escalas. Pero imagínense la irresponsabilidad de un gobernador que tiene a todas las brigadas, provincial, interprovincial, digamos, la de Río Negro también estaba afectada, nacional, vecinos, gente afectada, casas quemadas, y está llamando al turismo a volver. Digamos, la sensación a nivel local es que están mirando una película que no está sucediendo. Otra de las versiones que se dice respecto a lo que sucede detrás de esto es que hay una intención de llevar adelante negocios inmobiliarios o productivos en la zona, y por eso se producen en muchos casos estos incendios, o directamente no se los combate de la manera adecuada y se intenta flexibilizar las normas que existen hasta el momento para permitir que esto suceda. ¿Ustedes eso lo perciben ahí en Bariloche, en el sur, que detrás de esto hay la intención de alguna manera digamos, utilizar estos terrenos para otro tipo de negocios que no son, digamos, el turismo o lo que viene sucediendo hasta ahora? Sí, lo cierto es que es muy difícil buscar un patrón para los incendios de la zona, porque si yo tuviera que hablar de los incendios de los últimos años, la respuesta sería no, porque honestamente después de los grandes incendios que tuvimos en la región, no es que aparecieron múltiples emprendimientos inmobiliarios que están avanzando sobre el bosque nativo. En ese sentido también nosotros, digamos, lanzamos este informe, entre otras cosas, para esclarecer algo que veíamos que estaba en cierta zona gris, que era la vigencia de las normas que protegen el bosque después del incendio. Digamos, hoy después de un incendio no es que cualquier extranjero argentino puede venir. Todavía no se puede. Todavía no se puede, y me animo a decir, digamos, y con la cantidad de gente que hay hoy comprometida con el tema de los incendios, diría, no se va a poder. No es tan fácil modificar una ley nacional, por más intentos y por más declaraciones que haga el gobierno nacional, sobre todo en este sentido, digamos, no es tan simple, no es que de un día para el otro modificaron una ley nacional. De hecho, ya intentaron hacerlo y no lo lograron. Con lo cual, por un lado, remarcar eso, por otro lado, por supuesto, y como siempre, seguiremos de cerca qué ocurre después del incendio con las zonas quemadas, cuáles son las intenciones detrás de estos fuegos, y como vengo diciendo, no nos va a quedar otra que aprender a convivir con el fuego de alguna u otra manera, porque como nos dicen los servicios provinciales de manejo del fuego, hoy el estado de vulnerabilidad, de sequía de nuestro bosque es tal que hasta un caño de escape podría prender fuego, un incendio inmenso, sin ningún tipo de intención, con lo cual, por supuesto, que si hay un responsable, tiene que responder a través de la justicia, tiene que responder a lo que causó, pero a mí me resulta un poco corto hoy, un poco escaso hoy decir que vamos a encontrar una persona, la vamos a meter presa y vamos a resolver el problema de los incendios de la región. Lamentablemente no va a ser así. Pasa por otro lado, la solución es otro camino, otras políticas en este caso, más prevención. Absolutamente.
sí. Llama la atención en el sur, Sofía, te hago la última pregunta, por supuesto, agradeciéndote mucho el tiempo que nos dispensaste. Llama la atención, ahí en el sur se comenta de alguna manera que siempre sea o casi siempre sean los bosques o parques nacionales los que se prenden fuego y nunca las propiedades de terratenientes como Joe Louis, como Benetton, etcétera, en la zona. ¿Llama la atención eso o no? ¿Lo ven como algo, bueno, dio la casualidad? Llama la atención y a la vez, digamos, hay un tema de manejo de territorio en ese sentido, y es un territorio que es rentable y que le da un rédito al dueño, básicamente, para simplificarlo, es en general un territorio que está bien cuidado. Pensado. Sí, bien cuidado, digamos, de alguna manera está preparado para lo que se sabe que podría llegar a pasar en la región. Lamentablemente no todos tenemos los mismos accesos, las mismas posibilidades, como para tener, digamos, una cuadrilla privada, una represa, un estanque, un equipamiento tal que, el terreno está protegido. Con lo cual sí llama la atención, no es que no, y por supuesto es algo que se habla y que se estudia también, porque obviamente este es un tema que se viene estudiando hace mucho y que se va a seguir estudiando, porque lamentablemente es una problemática que vino para quedarse, pero yo creo que de alguna u otra manera, si el Estado, por ejemplo, provincial, iniciara un proceso de educación en materia de prevención en la zona, en la Nor-Patagonia, los terrenos privados incluso estarían mejor preparados de los que están hoy. Yo creo que hay mucha falta de información también en ese sentido, más allá de la diferencia, digamos, socioeconómica lógica. Vos sabés que una pregunta que te la hago de curiosidad, vos que tenés como abogada ambientalista mucho más conocimiento. Yo he visto, por ejemplo, en otros países que en los lugares donde se plantan pinos o eucaliptus, ambas árboles, digamos, con mucha capacidad de incendiarse, por decirlo de alguna manera, cada tantos metros se hace lo que escuché que le llamaban cortafuegos, es decir, espacios de 40, 50, 60 metros que se dejan separados entre filas de árboles de un lado y del otro, de forma de evitar que, por ejemplo, las piñas exploten y por lo menos alguna no llegue hasta el otro lado, o lo mismo con el eucaliptus. ¿Sirve para algo eso y algo de eso se hace en la Patagonia o no? Los pinos están todos amontonados, como van creciendo nomás. Respondo entonces por separado. ¿Sirve para algo? Sí. ¿Algo de eso se hace? En líneas generales, no. Hay zonas de la Patagonia donde los servicios preventivamente durante el año abrieron cortafuegos, que básicamente es una distancia física, es un distanciamiento físico entre lo que se llama la continuidad del combustible. Claro. O sea, si uno tiene pinos, y mete una ruta nacional, por ejemplo, la ruta nacional es un cortafuegos no natural, pero digo, es un cortafuegos que ya está creado, lo que permite es cortar con la continuidad del fuego. Eso se hace mucho y en algunos lugares de la Patagonia, ya te digo, se viene haciendo, pero no en general en los grandes pinares desmanejados de, por ejemplo, la provincia de Chubut. Evidentemente no, porque lo cierto es que es verdad que a cierto nivel del fuego, un cortafuegos incluso hasta te queda corto y no frena un incendio gigante, pero incluso en algunos casos sería capaz de frenar un incendio grande, con lo cual, si estos pinares estuvieran manejados, gestionados durante todo el año, probablemente tendrían cortafuegos de ese estilo. Sofía, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo muy grande. Era Sofía Nemenman, codirectora ejecutiva de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la República Argentina. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga.